Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Esquilo. Esquilo indudablemente es uno de los padres de la tragedia griega. Es un extraordinario dramaturgo. Nació en el año 525 a.C. y murió en el año 456. A menudo es reconocido como el padre de la tragedia y podemos decir que la tragedia es una forma de drama que recoge eventos desastrosos. Podemos decir que fue el primero de los grandes trágicos griegos y el primer dramaturgo europeo del que se conservan obras. Se dice que nació en el interior de una noble y rica familia ateniense. También Esquilo pues, creció a través de muchos eventos que fueron importantes en la historia de Atenas, y durante su juventud la ciudad de Atenas sufrió muchas reformas constitucionales, y él mismo participó en las primeras luchas de Atenas contra los invasores persas, por ejemplo. Además, se sabe también que Esquilo escribió pues, alrededor de 70 a 90 obras, pero solo sobrevivieron 7 al paso del tiempo. La más conocida es la trilogía La Orestíada, que generalmente es pues, aclamada por críticos y estudiosos modernos. Las obras de Esquilo pues, poseían mucha autoridad moral y ganó muchos premios, además de dejar una gran huella en el teatro griego. A partir de ahora comentaré pues algunas frases de Esquilo. La primera que quiero comentar es la siguiente. Dice Esquilo: la sabiduría viene a través del sufrimiento, lo que significa que realmente aprendemos no solamente con lo que conseguimos, sino también con los errores que cometemos, con las dificultades que padecemos en muchas ocasiones para hacer lo que queremos. Y, por supuesto, esto es algo evidente a lo largo de la historia, y Esquilo lo expresa pues, en esta misma frase. En relación con otra frase que él dijo, pues no estoy tan de acuerdo, cuando dice: no es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles. Pero saber muchas cosas siempre puede ser útil. En cualquier caso, pues él alaba y estima el valor de la sabiduría, el valor de los conocimientos, especialmente de los conocimientos verdaderos, como es lógico. Y también reconoce Esquilo, en otra de sus frases, el valor de la verdad, la importancia de lo verdadero, cuando dice: las palabras que dicen la verdad son simples. En efecto, no hace falta decir muchísimas palabras para decir la verdad, y pues a veces en frases no largas o relativamente cortas se pueden decir grandes verdades que siempre son algo provechoso para los seres humanos. Como se puede observar, después de 2400 o 2500 años, las cosas no han cambiado tanto. Por ejemplo, como él, Esquilo, conocía muy bien la psicología humana, dice lo siguiente en otra de sus frases, Esquilo: no es el juramento de un hombre lo que nos hace creer en él, sino el hombre que dice el juramento, porque si conocemos la personalidad, el carácter de una persona, generalmente ya podemos intuir o podemos saber que esa promesa, ese juramento que ha hecho, pues es algo cierto, es algo verdadero. No es un invento, no es una mentira, no es un engaño, etc. Por otra parte, pues él, como conocía muy bien las circunstancias de la realidad humana, también dice lo siguiente: es fácil, dice Esquilo, al que tiene el pie fuera de las desgracias, aconsejar y amonestar al infortunado. Esto ha sucedido a través de los siglos, que las personas que han llevado una vida más satisfactoria, más agradable, pues se permiten el lujo de, diríamos, pues poner de relieve que la vida aparentemente es más sencilla de lo que le parece al sujeto infortunado, al sujeto que está padeciendo. Pero si esa misma persona padeciera los infortunios, pues quizás no opinaría lo mismo, probablemente. También, pues él insiste, Esquilo, en la importancia, en la significación de la memoria, porque es importante no solamente en el teatro, los actores tienen que saberse su papel de memoria, también es importante en el conocimiento en general, en las distintas ciencias, en la filosofía, etcétera. Y diríamos que la memoria es, diríamos,
pues una de las palabras con las que se designa también, en cierto sentido, a la inteligencia. Cuanta más memoria se tiene, más inteligente se es en principio. Y esto es algo reconocido a lo largo de la historia, sin ninguna duda. En otra de sus frases, Esquilo también pone de relieve la importancia de dos cualidades del ánimo, diríamos del carácter, que son la voluntad y el entusiasmo. Y por eso dice Esquilo lo siguiente: cuando un hombre tiene voluntad y entusiasmo, los dioses son sus aliados. En efecto, con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha persistencia, con mucha perseverancia se consiguen muchísimas cosas. Y por lo tanto parece que la persona que tiene una enorme voluntad y entusiasmo consigue más que otra persona que no tiene esa voluntad y ese entusiasmo en esa medida. Eso es algo evidente y que se ve en la realidad diaria si observamos un poco lo que hacen los seres humanos. Por lo tanto, ya el propio Esquilo reconocía la necesidad de ser pues, un individuo voluntarioso, entusiasta, porque es la mejor forma de vivir para conseguir lo que deseamos, para alcanzar las metas que pensamos y para, diríamos, alcanzar incluso la gloria. También, él reconocía, Esquilo, que en la vida humana pues existen los infortunios, las desgracias, los problemas, las tragedias, etcétera. Eso no podía por menos de reconocerlo. Y también, pues en otra de sus frases, manifiesta la significación de todo esto cuando dice Esquilo: las palabras son una medicina para el alma que sufre. Y eso lo saben bien pues los médicos, generalmente, las personas que se dedican a cuidar a las personas, porque el valor terapéutico de las palabras es algo reconocido en la modernidad, pero también era algo que se consideraba muy importante pues en tiempos de Esquilo, hace unos 2400 años aproximadamente. Y es algo incuestionablemente cierto. Ya también lo decía Hipócrates, el padre de la medicina antigua, que las palabras en efecto tienen un claro efecto curativo, terapéutico, sanador, podríamos decir. Por otra parte, diríamos que Esquilo reconocía que a veces, o en muchas ocasiones, la vida suceden cosas que son inevitables y aunque luchemos por conseguir nuestros fines, nuestras metas, eso está muy bien, por supuesto, pero a veces hay imponderables, está el efecto del azar, y eso, pues contra eso, los seres humanos no pueden hacer gran cosa. Y por eso dice la siguiente frase el propio Esquilo: lo que deba ser, será. Por mucho que hagamos, pues en muchas ocasiones no podemos, diríamos, mandar en los acontecimientos, mandar en la vida real, en lo que pueda suceder, porque hay un componente de azar en la vida. Eso no significa que cada persona no tenga que luchar al máximo de lo que pueda por conseguir sus finalidades, por conseguir lo que él desea. Por supuesto que sí, pero siempre considerando la intervención del azar, que es algo pues inexorable. También él, como conocía muy bien la psicología de las personas, tiene otra frase pues realmente especialmente bella y especialmente verdadera, en la que dice: la mayor parte de los hombres prefieren parecer que ser. El culto a la apariencia, a las apariencias de todo tipo, pues es algo muy usual y es algo que sucedía constantemente en la Edad Antigua, en los tiempos de la Atenas Antigua, y sigue sucediendo actualmente, después de haber pasado pues 2400 años. Las apariencias pues son algo que está al orden del día en cualquier época histórica. Por otra parte, pues él reconocía el valor de la experiencia, Esquilo, en todos los sentidos, y por eso dice la siguiente frase: el tiempo, al envejecer, todo lo enseña. En efecto, diríamos que la esencia de la realidad, la esencia de las costumbres de las personas, de forma genérica o de forma general, se conoce precisamente viviendo y a través de una mayor experiencia de vida. La experiencia vital nos ayuda a entender mejor lo que sucede en la realidad y cómo pequeñas cosas a veces producen grandes cambios
y cómo al final todo pasa, eh, todo es temporal, y eso pues se aprende viviendo al cabo de los años, al cabo de las décadas, pues cada vez se va aprendiendo más cómo funciona la realidad, cómo funciona el mundo en general. Por otra parte, pues él reconoce que en muchas ocasiones las personas tienen que cambiar las conductas, y por eso dice que para un sabio es vergonzoso persistir en el error. El error es algo que sucede y es algo que puede pues servir para aprender y para no, diríamos, repetir los mismos errores con el paso de los días, de los meses, de los años, etcétera. También, Esquilo, que presenció guerras y que también estudió el origen de las mismas y también el origen de la violencia entre las personas, de la agresividad, eh, de la crueldad, etcétera, dice la siguiente frase: la verdad es la primera víctima de la guerra. En efecto, él sabía que en las guerras pues había muchas falsedades, muchos engaños, muchas mentiras, y el caldo de cultivo de la guerra es ese, las mentiras, los engaños, etcétera. Y por lo tanto, diríamos, eso es algo que hay que comprender que sucede. Por otra parte, también dice en otra de sus frases Esquilo, que es muy profundo en su conocimiento de las motivaciones humanas, lo siguiente: quien no es envidiado no es digno de serlo. Claro, porque esa persona ha tenido que realizar pues una serie de actividades, tener una serie de logros para ser objeto de envidia, aunque la envidia pues es una actitud o una pasión negativa, mala, pero realmente pues la percibimos continuamente en la realidad, y eso también sucedía en vida de Esquilo, pero pues era una actitud pues inadecuada, indiscutiblemente, ¿no? También, él reconoce que la forma de ser feliz no es algo que llega de forma espontánea en muchos casos. Por eso señala que la felicidad, dice Esquilo, es una opción a veces que requiere esfuerzo, no siempre, pero en muchas ocasiones esto sucede. Por lo tanto, como se puede observar en las frases de Esquilo, hay un cierto fatalismo en algunas de ellas, pues un cierto reconocimiento de que las cosas no son tan sencillas como pueden parecer en una primera interpretación. Por ejemplo, también tiene otra frase pues muy clarificadora cuando dice Esquilo que mejor es morir de una vez que sufrir miserablemente todos los días. En esta frase, Esquilo parece dar a entender que es mejor, diríamos, pues el suicidio o simplemente la eutanasia, aparentemente, que pues no estar sufriendo de una manera continua diariamente. Por supuesto, desde los planteamientos actuales, esto es un planteamiento demasiado rígido, demasiado esquemático, porque diríamos que lo de sufrir miserablemente todos los días es algo discutible y relativo, porque siempre hay una opción a superar las dificultades, los peligros, las complicaciones que tiene toda vida, y hasta el último día de la vida, pues siempre hay posibilidades de superar todos los problemas, todas las dificultades de una manera o de otra. En ese sentido, considero que es preciso tener una actitud positiva ante la vida, de lucha, de superación, de coraje, y con el coraje se pueden solucionar prácticamente todos los problemas de la vida. Y eso, pues, por supuesto, Esquilo lo sabía, pero realmente a veces considera que esto no es suficiente, o da a entender eso prácticamente, ¿no? Y también hay otra frase que todavía no había comentado y que también pues es clarificadora, en la que dice Esquilo: es una especie de enfermedad natural de los poderosos no poder fiarse de los amigos. Y esto sucede porque tienen temor a que los amigos pues les pidan excesivos favores, o que
realmente los engañen o los traicionen, etc. Y esto sucedía con bastante frecuencia en el mundo antiguo, también sucedió, por supuesto, en la Edad Media, en la Edad Moderna y actualmente. Por lo tanto, es entendible que diga pues esta frase el propio Esquilo, porque era algo que sucedía con una cierta frecuencia y los seres humanos quieren protegerse de ese tipo de situaciones. Por tanto, también eso hay que considerarlo. Y ya por último voy a acabar con una frase más de Esquilo que dice: incluso en nuestros sueños hay dolores que no se puede olvidar, que caen gota a gota sobre el corazón hasta que en nuestra propia desesperación, en contra de nuestra voluntad, viene la sabiduría por la terrible gracia de Dios. Lo que quiere decir Esquilo es que aprendemos también de los dolores, de los sufrimientos, de la desesperación y somos capaces de superar esa desesperación, diríamos, si conocemos los designios divinos de alguna manera o reconocemos que somos fuertes y que somos valientes apoyándonos en la divinidad. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.